Estimados participantes, bienvenidos a la primera sesión del curso de Derecho Penal organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el distinguido doctor Germán Alatrista, que nos va a exponer el tema de principios generales del derecho penal en el Perú. El doctor Germán Alatrista es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Católica Santa María y de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, culminando la maestría en litigación oral en California Western School of Law, profesor universitario, ex profesor asociado de la AMAG, ex fiscal provincial penal titular, abogado litigante y gerente legal del estudio AIM Abogados Asociados. Además, es fundador y director de la Escuela Global de Litigación Oral EGLO. Estimado doctor Germán Alatrista, en nombre de Big Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por aceptar la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes, a los organizadores, Bill Lawyer, y al Colegio de Abogados de Sullana, y a todos aquellos que tienen la bondad de convocarnos desde Sullana, la perla del Chira, la novia del sol, como se le conoce a esta hermosa ciudad de Sullana. El día de hoy me ha encargado que pueda iniciar este curso en Derecho Penal y que pueda compartir con ustedes algunas ideas relacionadas a los principios del derecho penal. Es importante que nosotros tengamos que entender en primer lugar qué es el Estado. ¿Para qué existe el Estado? Porque existe en la realidad una situación que nosotros no debemos aceptar, porque el Estado fue creado a efecto de mejor organizar la vida social de una nación, a efectos de que se puedan solucionar sus conflictos porque los medios anteriores ya habían sido rebasados, como por ejemplo el tema del pater familias, el jefe de tribu, el consejo de ancianos, o quizás el rey, que eran las formas que el rey, que era considerado representante de Dios en la tierra y que podía administrar, por ejemplo, justicia de manera, pues, sin límites. Y entonces en la evolución de la humanidad se va creando el Estado como una forma de organización, una forma que nos permita, como hemos dicho anteriormente, mejor convivir. Y este Estado, una estructura, una creación humana con esta finalidad. Y entonces los ciudadanos le concedemos al Estado una serie de facultades y de derechos para que ejercite esta actividad, pero no reservamos un escudo protector. Este escudo protector está constituido principalmente por los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y que todo ciudadano, todo particular y especialmente los que trabajan en el Estado están en la obligación de respetar. Es el núcleo duro que tenemos, aquello en lo cual no debemos ceder. Sin embargo, en la realidad, el Estado cree que los ciudadanos debemos estar a su servicio. Y entonces, cuando nosotros vamos a una entidad estatal, sea una comisaría, sea el Ministerio Público, sea el Poder Judicial, un hospital estatal o cualquier organización estatal, una municipalidad, ocurre exactamente al revés, ¿no? Ellos piensan que nos están haciendo un favor al atendernos. Y esto realmente es una situación que nosotros no debemos aceptar, debemos rechazar y hacerles entender a los funcionarios y servidores públicos que están a nuestro servicio. Porque además, los sueldos legítimos que reciben se los paga la nación a través de sus impuestos, los pagamos los ciudadanos, que le entregamos a través de nuestros impuestos dinero al Estado para que pueda subsistir. Esta situación es importante porque desde la Revolución Francesa
se estableció el Estado moderno, ¿no? Un Estado legal de derecho, con tres poderes bien definidos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El problema del Estado clásico, el Estado legal de derecho, era que había una mayor presencia del poder legislativo porque no tenía límites. Y las constituciones que existían eran meramente declarativas. Va evolucionando el Estado y el Estado dice, y el neoconstitucionalismo establece que ningún espacio estatal ni ninguna persona puede estar exento de control constitucional. Y entonces se crean instituciones intermedias. En el Perú, por ejemplo, en la Constitución del 79, se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy se le conoce como Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Y entonces se van generando una serie de instituciones y se establece que la Constitución debe ser considerado necesariamente como norma jurídica autoaplicativa, que salvo en algunos casos no necesita de ley de desarrollo. Inclusive aquellas leyes de desarrollo que impone la Constitución se conocen como bloque de constitucionalidad y que algunos indican que formaría parte de la Constitución. A ello le agregamos los tratados que el Estado peruano ha firmado, ha suscrito y ha ratificado, especialmente aquellos que están relacionados a los derechos humanos. Y entonces se configura este Estado constitucional de derecho. Dentro de este Estado constitucional de derecho, el Estado necesita realizar control social. O sea, necesita una forma de organización y necesita tener mecanismos para evitar que los ciudadanos incumplan aquello que ha dispuesto que se realice de una manera a través de la norma el Estado, ¿no? Y entonces el control social comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen a fin de asegurar su estabilidad y su supervivencia. Este concepto lo maneja el doctor Villavicencio Terreros. Dentro del control social que tenemos actualmente, tenemos un control formal y un control informal. El control informal es aquel que se realiza a través de las instituciones que existen y que no forman parte del Estado, por ejemplo, la familia, la iglesia, los clubes, grupos sociales, sindicatos, todo lo que se conoce como organizaciones intermedias, es decir, están entre la sociedad, entre los ciudadanos y el Estado. Estas organizaciones intermedias son las que realizan el control social informal. Y este control social informal lo realiza, por ejemplo, con bastante presencia la iglesia a través de los clubes juveniles, que algunos dicen que es la estructura moral de la sociedad y que está sosteniendo a nuestra sociedad. Es verdad que cuando estudiamos un curso de doctrina social de la iglesia, las cifras que maneja la iglesia son altamente superiores incluso a lo que hace el Estado. Y, por ejemplo, el sistema asistencial que tiene la Iglesia Católica es más grande o atiende a más personas que, por ejemplo, el programa bandera del Estado, que es el vaso de leche. Entonces, estas organizaciones intermedias realizan también un control social a través de sus actividades. Pero el control social formal es aquel en el que el Estado participa, ejerciendo su poder represivo y controlador sobre las personas. Este poder formal que realice el Estado nunca debe afectar los derechos fundamentales. Y vamos adelantando que justamente ese grupo, ese núcleo protector, de ese núcleo protector de derechos fundamentales que se ha reservado el ciudadano para evitar el abuso del Estado, constituye también en parte lo que se conoce como derecho penal subjetivo o principios de derecho penal para que podamos entenderlo. El Estado social, el control social formal que ejerce el Estado,
y específicamente en materia penal, que es lo que estamos conversando, se realiza a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Penitenciario, etcétera, ¿no? Y entonces ya entra a tallar este concepto del control social que debe ejercer el Estado, pero siempre respetando los derechos fundamentales de los cuales surgen los principios del derecho penal que limitan justamente en el ámbito penal el ejercicio abusivo del poder por parte del Estado. Este derecho penal subjetivo, que está, digamos, plasmado en el título preliminar del Código Penal, Decreto Legislativo 635, y se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 2 de la Constitución y otras normas que se encuentran, normas constitucionales dispersas en nuestra Constitución, establecen justamente cuál es el límite hasta dónde debe o puede actuar el Estado en materia penal. Y estos principios que animan al derecho penal, que se conoce, repito, como derecho penal subjetivo, tienen su correlato en evitar el exceso del poder que le hemos nosotros otorgado al Estado. Eso es lo importante, tenemos que tener en cuenta este límite. Y estos límites, este límite que dan los principios, se aplican desde la formación de la ley penal, la aprobación de la misma y después la aplicación de la ley penal. Entonces, en toda esta secuencia se aplican estos principios del derecho penal, que es el tema que me han pedido que pueda comentar con ustedes. Pero, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué entendemos por derecho penal? Ya hemos hablado de Estado, de control social, y hemos visto control social formal, control social informal, y hemos hablado que el derecho penal forma parte del control social formal, ¿no? Todo control social formal está constituido por las normas y procedimientos que limitan la actividad de los particulares. Entonces tenemos el derecho administrativo, tenemos el derecho civil, tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho penal. Y ahí vamos a ir viendo cómo el derecho penal debería activarse al final como última ratio, situación que lamentablemente y adelantamos en nuestro país no ocurre y más bien se aplica como prima ratio. Lo primero que utilizamos nosotros los ciudadanos y también el Estado es el derecho penal. Algunos dicen porque es barato, que no cobran tasas, ¿no? Pero ojo que ya hay una fuerte corriente para denunciar a quienes hacen, obviamente, denuncias sin sustento, ¿no? Y entonces, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué debemos entender por derecho penal, ¿no? Brevemente, la doctora María Claudia Alvarado Cabanillas establece que el derecho penal es un medio de control social formalizado, formal, que se caracteriza por imponer sanciones cuando se han cometido acciones graves que vulneran los bienes jurídicos de mayor valor para la sociedad. Y entonces es un medio de control social formalizado, impone sanciones, penas, que están establecidas en el Código Penal, pero cuando se violentan bienes jurídicos de mayor valor. ¿Qué significa esto? Que el Estado ha identificado algunos valores esenciales que permiten la convivencia pacífica de los ciudadanos y les otorga protección. Pero a los valores más importantes de una sociedad no solo les otorga un poder, una protección jurídica, sino además una protección penal. Es decir, que si tú afectas un bien jurídico tutelado o lo pones en riesgo, te sancionan y limitan tus derechos fundamentales, los más importantes que existen. La vida, porque en el Perú existe pena de muerte, puede ser la libertad, en el Perú con penas de hasta 35 años en la pena determinada y de cadena perpetua en la, vida, en la pena indeterminada. Miren cuán grave y cuán exigente es el derecho penal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que manifestar
el Estado puede imponer sanciones sin límites, y la respuesta es que no. Si bien es cierto, pues tiene el derecho penal como herramienta de control social formalizado, nunca debe realizar esa actividad vulnerando innecesariamente los derechos fundamentales. Derechos que por interpretación del Tribunal Constitucional, todos los derechos fundamentales, todos tienen el mismo nivel. En primer lugar, y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha establecido que ningún derecho es absoluto y que puede haber algunas excepciones a la protección de este derecho. Entonces, ponemos como ejemplo que la vida es uno de los bienes jurídicos de mayor trascendencia. Por lo menos así lo entendemos gran parte de los ciudadanos y debería ser protegida. Pero en el Perú se ha establecido que en un solo supuesto, en caso de traición a la patria, en caso de guerra exterior, se puede imponer la pena de muerte en el Perú, bajo esos requisitos. Y además le ha otorgado, por más que esa actividad, esa conducta negativa, punible, la realiza un particular, quien investiga y sanciona es el fuero privativo militar policial y no el fuero común. En el entendido de que el Estado debe protegerse para subsistir. Y si está en guerra exterior y alguien de su propio país traiciona, puede haber pena de muerte. Entonces, si bien es cierto, se protege la vida, hay una excepción. Y es lo que tenemos que entender. Pero tiene que estar plenamente establecido y cumplirse los requisitos que impone la Constitución y la ley, porque en caso contrario seríamos arbitrarios y entonces estaríamos vulnerando innecesariamente estos derechos fundamentales. Y en nuestro país, lamentablemente, decimos nosotros, sí se está dando una vulneración, conforme veremos más adelante, porque se está aplicando el derecho penal enemigo, el populismo penal, el derecho penal simbólico en nuestro país. Y entonces eso genera eh, que se active prima facie el derecho penal y se quiera imponer sanciones, incluso violando la Constitución, o limitar libertades, incluso violando la Constitución, cuando eso no merece y cuando existen otros medios de control social formalizados que se pueden utilizar en aplicación del principio de última ratio y subsidiariedad del derecho penal. Y estamos entrando, como se dan cuenta, a los principios. El derecho penal, como instrumento de control social, utiliza a la Policía Nacional, a la Fiscalía y al Poder Judicial y al INPE como sus agentes, ¿no? Son las organizaciones que responden. Claro, algunos dicen que el INPE no aplica derecho penal, sino derecho penitenciario, ¿no? Pero están interrelacionados, ¿no? Ahí viene que el derecho penal es distinto al derecho de la pena, ahí viene si es que el derecho penitenciario es norma sustantiva o es norma procesal, para ver su aplicación inmediata o su aplicación retroactiva en el caso de benignidad. Y bueno, lo que nosotros decimos es que este es un paquete completo. Se tiene que entender el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario, que tienen que ver el procedimiento, la aplicación de las sanciones y obviamente la ejecución de las mismas que están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, siempre por orden de un juez. ¿Qué instrumento se utiliza para poder ejercitar o qué instrumentos utiliza el Estado para ejercitar este control social que importa tener el derecho penal como instrumento? Lo tiene, en primer lugar, el Código Penal, Decreto Legislativo 635, el Código Procesal Penal, en algunos casos todavía el Código de Procedimientos Penales. En Lima y en muchas partes del país todavía hay juzgados de liquidación que aplican el Código de Procedimientos Penales, el Código de Ejecución Penal y las leyes penales especiales. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 813, que, que regula los delitos tributarios, ¿no? Y son leyes especiales, pero que forman parte, obviamente, de los instrumentos con los que cuenta el Estado para identificar conductas punibles y sancionarlas. Tienen que estar establecidas.
Y entonces nos vamos dando cuenta que en el derecho penal tenemos un derecho penal subjetivo constituido por los principios, que son los límites al exceso del poder, y un derecho penal objetivo llamado teoría del delito. En las siguientes clases de este curso seguramente desarrollarán todo lo que es el derecho penal objetivo o teoría del delito, ¿no? Que comienza con la aplicación temporal, espacial y personal de la ley penal, y de ahí irán a hecho punible y seguirán revisando el código penal. El derecho penal subjetivo está en el título preliminar y recoge la filosofía que tiene, el planteamiento constitucional que hay en nuestra Constitución, que pone límites a la actuación punitiva del Estado. ¿Cuáles son o cuáles serían los principios del derecho penal, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué naturaleza jurídica tienen? Es importante meditar sobre ello. En primer lugar, los principios del derecho penal actúan como limitación del poder punitivo estatal para evitar el exceso, el abuso. Por otro lado, los principios del derecho penal orientan y limitan las decisiones del Estado. En nuestro caso, en el derecho penal, específicamente las decisiones de control penal. No se pueden hacer como sea. Hay límites, recuerden siempre, derecho penal subjetivo, y son la base para la existencia de un derecho penal mínimo y de un derecho penal garantista. ¿Por qué derecho penal mínimo? El derecho penal es sumamente agresivo contra el ciudadano y debe ser utilizado como el último medio de control social y no como el primero, como ocurre en nuestro país. Tiene que ser utilizado con bastante discreción. Lamentablemente en nuestro país, que nosotros identificamos un activismo fiscal en querer ganar protagonismo, genera que el derecho penal se active muy rápidamente y que se pidan una serie de medidas de manera a veces irresponsable. En vez de que sea lo último en utilizar, es lo primero en utilizar, el primer medio de control social. Por ejemplo, nuestra posición con relación a la detención judicial preliminar, sea en flagrancia o sin flagrancia, a criterio nuestro viola la Constitución y excede el límite otorgado por la propia Constitución para evitar el exceso del poder. La explicación es sencilla, hablando de derecho penal mínimo y garantista. Durante las diligencias preliminares todavía no hay proceso penal. Y entonces, si no hay proceso penal, ¿cómo puedes limitar la libertad de los ciudadanos? Y si dices que eres garantista, ¿cómo es posible que, por ejemplo, a los aforados, o sea, que aquellos que tienen determinadas prerrogativas personales otorgadas por su función, hablemos de presidentes, ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia y otros, se pueda autorizar allanamientos, detenciones, incautaciones, etcétera? Cuando estos aforados, si es que habría proceso, no se les puede practicar ninguna de estas medidas sin autorización del Congreso de la República que les levante el fuero. En el Perú, a través de interpretaciones que a criterio nuestro violan la ley, se ha establecido también que en las diligencias preliminares se puede pedir el impedimento de salida del país. Claro, los jueces dicen que están buscando eficacia, que están haciendo eso, y los jueces y fiscales lo hacen para evitar que haya impunidad, pero una regla es que jamás vas a lograr una legitimidad si para evitar impunidad violas la Constitución o excedes el límite básico que te otorga la Constitución. Lo tenemos que tener claro, porque si nosotros permitimos que sigan sucediendo estas conductas por parte del Estado, específicamente el Ministerio Público, con autorización del Poder Judicial, estamos entregando nuestros derechos en vez de defenderlos y estamos permitiendo
injerencias que pueden ser inconstitucionales a nuestra vida privada, a nuestra vida personal, al derecho a la libertad y a ser considerados inocentes mientras no se compruebe lo contrario. Es lo que hay que entender, lo tenemos que tener claro. Y por eso que nosotros también creemos que algunas medidas que ha tomado el Congreso de la República son acertadas. Una de ellas ha sido la de regular el proceso de colaboración eficaz, colocando cuestiones básicas que los fiscales han rechazado y yo no entiendo por qué. Miren, una sola, que el aspirante a colaborador eficaz tenga que declarar siempre en presencia de su abogado. Pero que es lógico. Si la Constitución, en el artículo 2, en el artículo 139, en el título preliminar del Código Procesal Penal se establece que toda persona tiene derecho a la defensa desde los actos iniciales de investigación, ¿por qué el fiscal quiere tomarle la manifestación al aspirante a colaborador eficaz sin presencia de su abogado? En segundo lugar, se ha puesto, por ejemplo, un plazo bastante amplio para que se corrobore la colaboración eficaz. La ineficacia, más bien, de los fiscales para realizar su trabajo no puede significar una vulneración a los derechos de los ciudadanos. Un tercer aspecto que se ha regulado es que no puede haber la aplicación o la sucesiva incorporación de hechos por parte del colaborador eficaz. Es decir, declara, esa información no puede ser ampliada, porque en realidad lo que ha sucedido en el Perú, que un colaborador eficaz, cada vez que salió un hecho mediático, era llamado por la fiscalía para que declare algo más sobre un hecho, ¿no? Y entonces decíamos que en realidad estamos cayendo en lo, pues, lo absurdo, en chismosos profesionales. Y lo hemos visto hace poco en el caso de Alan García, cuando querían justificar la decisión del juez de que se abran los celulares de Alan García, que ha fallecido, pues salieron, sacaron a uno de ellos, al ex jefe al ex presidente de Petroperú, para que diga, yo le di plata en efectivo. Esa es la adición de hechos de un supuesto colaborador eficaz, violando pues la norma. Ahora ya no se puede. Y un segundo tema que está en debate en este momento es la modificación al delito de crimen organizado. Y se está estableciendo que el Ministerio Público y el juez, en su momento, para considerar la existencia del delito de colaboración de crimen organizado, se debe acreditar la existencia de una estructura y la comisión de delitos de una organización mucho más específica que lo que es una banda o un concurso de personas. Porque ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Y no sé exactamente si pasará así en Piura, pero en gran parte del país los fiscales, para darle gravedad a sus investigaciones y conseguir rápidamente detenciones judiciales preliminares u otras medidas, ponen rápidamente, este, califican como organización criminal solo porque existen 3 personas. Creo que ese exceso ha generado también el rechazo de gran parte del foro jurídico y de muchos ciudadanos, porque estaríamos violando derechos. Entonces, justamente porque no se respetan estos principios, es que el Congreso ha aprobado algunas normas y otras están por aprobarse, digamos, para concluir el trámite, que están intentando regular la actuación del Estado a través del Ministerio Público y del Poder Judicial para evitar que se vulneren los principios del derecho penal mínimo, derecho penal garantista, derecho penal de última ratio, para efecto de evitar el uso indiscriminado del derecho penal, que como hemos dicho es bastante hostil con el ciudadano. Y entonces, ¿qué principios tenemos del derecho penal? ¿Cuáles son los más importantes, no? El primero es el principio de legalidad. El principio de legalidad limita el ejercicio del poder penal exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley como infracciones punibles. Por eso conocemos, seguramente muchos de ustedes, el aforismo jurídico de nullum crimen, nulla pena, sine lege, ¿no? Es decir,
Ninguna conducta que no esté previamente prevista como tal en una ley penal aprobada con todas las garantías y el procedimiento establecido en la Constitución y la ley puede ser objeto de persecución penal. Tiene que haber ley previa, ley con carácter general, ley aprobada bajo el procedimiento constitucionalmente legítimo. Solo después de ello se puede considerar y hacia adelante una conducta como delito. No puede generarse un hecho punible hacia el pasado, ¿no? Porque eso significaría, obviamente, violar derecho fundamental, porque ¿cómo podría motivarme yo a no realizar la conducta prohibida si no existe una norma que haya regulado la conducta prohibida? Y entonces, este principio de legalidad es uno de los principios más importantes y la base del derecho penal para evitar el exceso del poder en contra de los ciudadanos. Y eso es lo que hay que considerar, ¿no? Del principio de legalidad ha surgido también el principio de taxatividad. ¿Qué significa? Que además de que tengamos ley previa, ley legítima, ley de carácter general, la ley tiene que ser clara y concreta. De tal manera que un ciudadano promedio, que en el Perú se entiende, un ciudadano con quinto de secundaria, puede entender cuál es la conducta prohibida y de tal manera que se pueda motivar a no realizar la conducta. Recuerden que en el derecho penal, si bien es cierto, las conductas se regulan de manera positiva, el que mata a otro, el derecho penal no quiere generar homicidios, no quiere generar que la gente mate. La norma prohibitiva es no mates, porque si matas, te pondremos una pena de entre 6 a 20 años. Entonces, esa es la conducta prohibida. Yo tengo que entender la consecuencia y motivarme para no realizar esta conducta. Del principio de legalidad surge el concepto de reserva de la ley. Solo se puede aprobar, se puede regular conductas punibles a través de la ley. Y esta ley tiene que ser de carácter general. ¿Por qué hago hincapié en la ley de carácter general? Porque existen otras normas con nivel de ley que no son de carácter general, que generan algunas veces más bien confusión. Por ejemplo, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, tienen rango de ley, pero no pueden regular conductas punibles, porque no son de carácter general. Tenemos los decretos de urgencia, tampoco, porque no calza con su naturaleza. Tenemos las resoluciones legislativas, que tienen por finalidad la organización del poder legislativo, pero tienen nivel de ley, no se puede. Los tratados que no versan sobre derechos humanos tienen categoría o nivel de ley, pero no se puede regular un delito a través de tratados. Y por ejemplo, tenemos la Convención de Palermo, que es una convención que ha sido firmada, suscrita y ratificada por el Perú, que ha establecido el tema de organización criminal. Pero para que exista organización criminal en el Perú tuvo que haberse aprobado la ley 30.077, que modificó, por un lado, el nombre, porque antes era Asociación Lista para Delinquir, y para tener uniformidad y facilitar la entrega a nivel internacional, y además definirla de mejor manera. Esa es la forma como se entiende. Entonces, solo por ley general, se puede aprobar, se puede generar una conducta punible. Tenemos la ley, tenemos los decretos legislativos, los decretos leyes, cuando no hay democracia, cuando estamos en dictadura. A través de esas normas sí se puede generar o aprobar conductas prohibidas con sus sanciones. La reserva absoluta de la ley establece que es nulo el crimen sin ley cierta, nulo el crimen sin ley estricta, nulo el crimen sin ley previa y nulo el crimen sin una ley aprobada por el procedimiento establecido en la ley. ¿Dónde encontramos esta definición? El artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución Política del Perú, que establece lo siguiente: nadie será procesado ni condenado
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista por la ley. Es constitucional, no es un tema legal. Está expresamente establecido en el artículo 2, inciso 24, literal D. Y entonces nosotros tenemos que defender esta posición, esta regulación estatal, el principio de legalidad y el principio de taxatividad de la ley penal que se encuentran como límites al exceso del poder. Y ojo, no solamente es para la aplicación de la ley o la aplicación de la pena, sino también en la formación de la ley penal. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo, puede levantar la mano y contestamos rápidamente, o al final pueden reservar para hacer alguna pregunta con relación a lo que estamos conversando. Luego tenemos el principio de prohibición de analogía, no dos veces por lo mismo. ¿No? Entonces, se establece que en la Constitución, en el artículo 139, inciso 9, en el Código Penal, en el artículo 3 del título preliminar, se establece que no es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde. Entonces, no es posible que en el Perú haya persecución por el Estado de manera múltiple o que se le sancione a un ciudadano de manera múltiple. Por eso se dice no dos veces por lo mismo. Y la analogía en materia procesal es no puede ser investigado por un mismo hecho y en materia penal no puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. En este tema de la sanción, el título preliminar del Código Procesal Penal ha establecido que hay una supremacía de la ley procesal y de la ley penal sobre la ley administrativa. Y entonces, si es que hay un conflicto para determinar si es que quien debe responder es el derecho administrativo sancionador o el derecho penal, lo que tiene que suceder es que debe primar el derecho penal, se suspende el derecho administrativo sancionador y solo o disciplinario, y solo si es que se archiva la investigación en materia penal, se habilitará la posibilidad de hacer una investigación administrativa dentro de un derecho administrativo disciplinario o dentro de un derecho administrativo sancionador, dependiendo del hecho que sea objeto de investigación. Pero si es que ya fuiste sancionado, si ya fuiste sancionado administrativamente y se cumple la triple identidad, sujeto, objeto y fundamento, ya el derecho penal no puede retomar una investigación o intentar una sanción. Este es un tema muy importante, porque cuando se inició el Código Procesal Penal, cuando inició su aplicación, en los delitos de conducción en estado de ebriedad, se trabajaba más o menos de la siguiente manera. Alguien era intervenido, se sospechaba que estaba en estado de ebriedad, el, 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 el policía le emitía una papeleta, ¿no? Una sanción por falta de tránsito, y después se mandaba a la fiscalía para que se le investigue por conducción en estado de ebriedad. Este tema fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, quien estableció que en ese caso había triple identidad, sujeto, objeto y causa, porque ese es el secreto, identificar el fundamento. Y en el fundamento, en los delitos de conducción en estado de ebriedad, el bien jurídico es la seguridad pública. Y al momento, cuando uno lee el Código de Tránsito, la sanción también es por afectar la seguridad pública, es decir, es el mismo fundamento. Pero hay casos en los cuales no se aplica el mismo fundamento, es el mismo hecho, es el mismo sujeto, pero no es el mismo fundamento. ¿En qué caso relevante el Tribunal Constitucional resolvió este tema? En el caso del juez que ayudó, apoyó a Toledo cuando no quería reconocer a su hija Saraí. Bueno, es un tema un poco antiguo, ustedes que son jóvenes de repente no lo recuerdan, pero el juez Silva fue sancionado
por el Consejo Nacional de la Magistratura y fue retirado como magistrado. Paralelamente, el Colegio de Abogados de Lima inició un proceso para expulsarlo del Colegio de Abogados de Lima, y entonces este juez supremo fue al Tribunal Constitucional indicando que se estaba aplicando analogía, que se estaba pretendiendo aplicar 2 veces por lo mismo, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante, ¿no? Porque el tribunal resolvió que no se podía. Por otro lado, el principio, la prohibición de la analogía, implica en materia penal que si no hay ley cierta, si yo no puedo aplicar una regulación a algo que se parece, ¿no? Si no está definido, no se puede aplicar. Y es importante que todo este esquema de, digamos, de principios protectores para el ciudadano se apliquen. Entonces, no puede ser que una conducta que no está completa, yo por interpretación o por analogía, pretenda extenderle un resultado. Por otro lado, tenemos el principio de irretroactividad de la ley penal. ¿Qué significa la irretroactividad de la ley penal? La ley siempre es para adelante, la ley penal, salvo que favorezca al imputado. ¿Qué tenemos que ver en este tema? El principio de combinación de las leyes penales. ¿Qué implica? Que si hay una ley que es parcialmente favorable y después es derogada, y ahí la ley nueva es también parcialmente favorable, se podría generar una nueva respuesta penal favorable, tomando lo más favorable de la ley derogada y de la nueva ley para dar una respuesta más favorable al ciudadano. ¿Existen normas sobre este tema, decisiones tanto de la Constitución como de la Corte Suprema? Sí, existen, ¿no? ¿Y qué es lo que han establecido en este tema, ¿no? Que sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado y de manera muy excepcional, porque significaría que el juez podría estar traspasando el límite y ingresando a las facultades que le corresponden de manera exclusiva al Poder Legislativo. Hoy en día hay mucha discusión sobre esta intromisión que existen entre las instituciones y a cada rato recurren al poder, al Tribunal Constitucional o a la justicia constitucional para lograr restitución de derechos. El último ejemplo es la demanda de amparo y la medida cautelar que presentó Zoraida Ábalos contra la decisión de destituirla del Congreso de la República. Y el Poder Judicial ha dicho que debe ser restituida. Y ha ordenado, ya regresó, entre globos y aplausos, al Ministerio Público. El Congreso ha apelado. Otro caso de este tipo fue la decisión también de jueces constitucionales que en el caso de los dos consejeros eh, de la Junta Nacional que fueron destituidos por el Congreso, un juez, la justicia constitucional ordinaria, la que todavía está en manos del Poder Judicial, ustedes saben que es un sistema combinado, ordenó también que regrese. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto y salieron. Entonces, miren ustedes toda esta situación que se da entre las instituciones, por eso hay que tener cuidado con este principio que permite al juez combinar leyes penales. Hoy en día ha anunciado también el Poder Ejecutivo la presentación de una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público porque dicen que están afectando las funciones propias de la Presidente y que además estarían violando un principio general de que ella no puede ser investigada durante su mandato. La respuesta es que en diligencias preliminares sí se puede, y es algo que conversamos hace un momento. Esta apertura exagerada a las investigaciones de los aforados se dio con la congresista Luciana León. Mucha gente aplaudió ese tema, pero hoy en día ya no le gusta tanto este tema. Y entonces el principio de irretroactividad de la ley penal impide que la ley retroceda, salvo que sea más favorable al investigado o condenado. Y esto está establecido en el artículo 103, el segundo párrafo de la Constitución, y en el artículo 6 del Código Penal. Miren qué interesante. Pero obviamente también existe la ultraactividad de la ley penal, es decir, la ley derogada puede seguir surtiendo sus efectos si es que es más favorable para el imputado, investigado, acusado, condenado. Y entonces, si es más favorable,
se le aplica esa ley que está derogada, ultraactividad de la ley penal. Luego tenemos el principio de mínima intervención, que es lo que hemos estado hablando del derecho penal. Solo debe emplear la pena cuando esté en situación de explicar su necesidad para la convivencia social, para mantener el orden democrático y social establecido. En un Estado social, el derecho se legitima solo cuando protege a la sociedad, pero si su intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación. Y entonces, el derecho penal debe ser utilizado de manera racional, al final, como último medio de control social, no como el primero, como lamentablemente se está dando en nuestro país. Luego tenemos, y lo voy a hacer muy rápidamente, y ojalá haya preguntas para que podamos desarrollar un poco más, el principio de lesividad de la ley penal. ¿Qué implica el principio de lesividad? Esto es en el artículo cuarto del título preliminar del Código Penal. Dice así: la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Es decir, si una conducta puede ser típica, antijurídica y culpable, no afecta un bien jurídico en los delitos de resultado o no pone en riesgo un bien jurídico en los delitos de peligro, esa conducta es irrelevante para el derecho penal, no interesa. Y les voy a poner un ejemplo para que más o menos ustedes entiendan. A ver, es un ejemplo que se utiliza mucho en clases, ¿no? Un pueblo muy alejado, que tenía solo dos medios de comunicación, un puente y una torre de comunicación por la cual se comunicaban por radio. Sucede que hay grandes lluvias, tormentas, generan que el río crezca, desaparece el puente y se cae la torre de comunicación que tenían en este pueblo. Pasa una semana, pasa 2 semanas, ya no tenían insumos, no tenían cómo comunicarse, y entonces el alcalde dice: no, eso tenemos que arreglar. Convoca a los dos o tres ingenieros que habían en esta población, quienes dicen, porque el ROFMOB decía que tenían que ser ingenieros eléctricos, dicen que no, ellos no estaban en capacidad de reparar. Sin embargo, le dicen que uno de sus compañeros, que había sido el mejor alumno en la universidad, pero por cuestiones económicas no se pudo graduar, él sí podía arreglar, pero no era ingeniero. Entonces el alcalde dice: pues no importa que sea ingeniero. El jefe legal le dice: pero vas a incumplir el requisito establecido en la ley. Él dice: no importa, porque nos estamos muriendo de hambre. Y lo llaman y le dicen: oye, ¿tú puedes arreglar este tema? Puedo. ¿Eres ingeniero? No. ¿Sabes que se necesita, que la ley dice que para que intervengas tienes que ser ingeniero? Sí, le dice: pero bueno, si no hay otra alternativa, yo lo voy a hacer. Y entonces contratan sus servicios, arreglan la antena, logran pedir ayuda y logran solucionar este grave problema que está afectando a la sociedad. ¿Qué hace OSI? El órgano de control social: denuncia, ¿no? Y la Contraloría hace su informe diciendo que ha habido una contratación ilegal y una aceptación ilegal de cargo, porque han contratado a una persona que no reunía los requisitos mínimos para el cargo, ¿no? Y entonces se inicia un proceso penal. En este caso, la pregunta es: ¿para qué se regula esta conducta de contratar a los mejores, a los que cumplan los requisitos? ¿Y por qué se pida que acepte solo el que cumple los requisitos? Para garantizar que los mejores, los más capaces, sean los que entren al Estado. En el caso que les he puesto, de los cuatro, tres ingenieros y un estudiante, ¿cuál era el más capaz? ¿Quién era el único que podía solucionar? El que no era ingeniero, pero la conducta es típica, antijurídica y culpable, con dolo, sabían, pero al no haberse afectado el bien jurídico tutelado, esta conducta resulta irrelevante para el derecho penal, porque no se ha violentado el principio de lesividad, no se ha afectado el bien jurídico tutelado, y por tanto no es necesario que sea objeto de persecución penal. Si es que alguna responsabilidad habría, podría ser administrativa o de repente indemnizatoria. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Además, el Acuerdo Plenario 1/2016, en su fundamento 15, ha establecido que no cualquier acción peligrosa o lesiva puede ser objeto de persecución penal, sino solo aquella que causa un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal. Caso contrario, ante afectaciones muy leves a este principio, lo que corresponde es considerar
la tipicidad de la conducta al carecer de relevancia penal. Recordemos en este tema también dos casos que se han dado a nivel nacional, en Huancavelica. El abogado de la universidad utiliza 5 hojas bond de la Universidad Nacional que estaban con su sello de agua para hacer un escrito privado. Y entonces le inician un proceso penal por peculado y ordenan o sea, lo condenan a pena privativa de libertad efectiva. En casación, la Corte Suprema dice que si bien el tema es típico, antijurídico culpable, no es lesivo. 5 hojas significa mínima lesividad y eso no puede generar que el derecho penal intervenga en un caso como este y lo absuelve. Porque dice, no se ha afectado el bien jurídico con 5 hojas que en su valor de adquisición no llegan ni a 20 centavos. Y también sucede una situación similar con el profesor universitario de maestría de una universidad nacional que utilizando la fotocopiadora, o sea, saca unas cuantas copias que eran de uso personal. Igual se le inicia proceso por peculado, que técnicamente sí sería típico, antijurídico culpable, pero no viola el principio de lesividad. Tenemos el principio de racionalidad y humanidad de las penas. ¿Qué dice este principio? Que se rechaza por cruel toda sanción que resulte brutal en sus consecuencias para el sujeto. Se debe buscar una pena humanitaria en el sentido que se ejecute sin crueldad ni sufrimientos innecesarios para el penado, tomando en cuenta los lineamientos del derecho de los derechos humanos. Acá hay un conflicto, ¿no? Se cree que por unidad de las penas solamente se deben rechazar aquellas penas degradantes o de sufrimientos físicos innecesarios. Pero en realidad, las penas demasiado altas también violan a criterio nuestro el principio de racionalidad y humanidad de las penas, porque además así lo ha establecido el Código Penal. Sin embargo, en el Acuerdo 1/2023 de la Corte Suprema, el acuerdo plenario, ha establecido que en realidad el principio de humanidad de las penas no pertenece al derecho penal por más que esté en el título preliminar, sino que pertenece únicamente al derecho penitenciario, al momento de ejecutar la pena. Y esa es una situación que nosotros recusamos por cuestión de tiempo, no lo vamos a desarrollar, pero sí, hay bastante para conversar sobre este tema. Luego tenemos el principio de proporcionalidad de las penas. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Acá viene el tema de responder por el daño o la afectación que has hecho al bien jurídico protegido o por el peligro en el que has puesto los bienes jurídicos en los delitos de peligro. Tiene que haber proporcionalidad, es decir, debe haber una relación entre el daño y la sanción. No puede ser que ante daños, afectaciones mínimas al derecho penal, se tengan que dar consecuencias graves que en realidad lo que están haciendo es violar derechos fundamentales. Es importante que en el principio de proporcionalidad se tenga que hablar de la idoneidad, de la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, temas que han sido desarrollados en la sentencia plenaria 1/2017, en la sentencia, en el acuerdo plenario 1/2019. Con ello les he dado algunas ideas sobre los principios, sobre la necesidad de conocer el derecho penal subjetivo, principios y garantías del derecho penal que se extienden, como hemos dicho, desde la formación de la ley hasta la ejecución de la pena y obviamente en relación a la tipificación de un delito. Después de analizar el derecho penal subjetivo, recién pasaremos al derecho penal objetivo, teoría del delito, y analizaremos lo que plantea la dogmática jurídica, pero no podemos, en un Estado social, constitucional y de derecho, dejar de aplicar el derecho penal subjetivo constituido justamente por los principios que animan al derecho penal. Espero que esta breve intervención, porque justamente teníamos 1 hora, haya sido de provecho para todos ustedes. Si hay alguna pregunta, yo con gusto voy a responder bajo el mecanismo que haya previsto el organizador Beloya. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede realizarla, puede levantar su manito o puede dejarle en la bandeja de mensajes. Está Brigitte Daciel Flores. Abre tu micro, Brigitte. Te escuchamos. Doctor, buenas noches. No sé si me llegan a escuchar. Te escuchamos bien, pero no te Doctor, vemos. sí, doctor, es que estoy en un ambiente. No te preocupes, es una broma. Listo. Doctor, tengo una duda, básicamente dos. Uno respecto al caso que usted tocó respecto al derecho administrativo y derecho penal, donde usted señaló que se podía en un momento suprimir el derecho administrativo y primero aplicar el derecho penal. Quisiera que usted me podría, o sea, me aclare en el sentido de un ejemplo, ¿no? Para tenerlo, em, para estar más claro respecto a ese tema. Y ahora respecto al segundo tema es al principio de lesividad. Usted indicó en el caso, ¿no? En el caso que usted puso de ejemplo, que no es tan irrelevante. Entonces yo me voy a la situación que yo he elaborado en una entidad, que es como Seda Cusco. La situación va a que OSI emitió 16 informes, en las cuales señala, ¿no? Que hubo personas que conforman el comité de selección que no cuentan con la capacidad o que no están de acuerdo al perfil, ¿no? Que requiere el cargo. Pongamos el caso que es gerente de operaciones, pero la persona que está en ese cargo no es un ingeniero civil, pero sí cuenta con experiencia. Ahora bien, también en el comité de selección nos indica que estas personas tienen que ser expertas en la materia en caso de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, usted cuando indica que es irrelevante, claro, si bien es cierto, es típico, antijurídico y culpable, pero sí es irrelevante en ese sentido, ¿qué es lo que el derecho penal o cómo lo ve irrelevante, ¿no? En esa situación. Esas serían mis dos preguntas, doctor. Muchas gracias, Daciel. A ver, la primera, ¿no? En realidad, donde se ha regulado la preeminencia del derecho penal sobre el derecho administrativo está en el Código Procesal Penal en el título preliminar. Y que ha establecido este procedimiento no es que anula el derecho administrativo. Lo que pasa que para evitar la doble sanción, lo que se hace es que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador hasta las resultas del proceso penal. Si es que en el proceso penal se encuentra responsabilidad, ya no puedes habilitar el derecho administrativo sancionador porque ha sido absorbido por el derecho penal. Pero si tú encuentras que no hay mérito para una investigación o sanción en materia penal, quizás ha habido una afectación de menor intensidad que puede ser resuelta por el derecho administrativo, sancionador o disciplinario. Esa es la, digamos, la lógica de lo que yo he dicho. En segundo lugar, con relación a los comités de selección, en el ejemplo que yo he puesto, es una situación de excepción. Es una situación en la cual estaban aislados, la única persona que podía resolver este conflicto era una persona que no reunía el perfil, pero que tenía probadamente todos los conocimientos y que además solucionó el tema. Es decir, cumplió se cumplió con proteger el bien jurídico, que era tener a los mejores, y en este caso al único que podía solucionar este tema. Pero si tú me dices que en el Cusco hay comités de selección y les nombran sin cumplir, sin cumplir el requisito, en una ciudad como la nuestra, donde sí existen expertos, definitivamente no se podría aplicar el ejemplo que yo he indicado. Biloyer nos dice que ya por cuestiones de tiempo hay que cerrar, me parece, ¿no? O contestamos una pregunta más. Sí, doctor, una pregunta más, no hay problema. Escógela tú, porque hay 6 manos levantadas. Bueno, yo voy a escoger Julia Palma. Adelante, abre tu micro, por favor. Doctor, muy buenas noches.
La pregunta que tenía era que en vista de las últimas modificaciones de la legítima defensa, si las personas que están cumpliendo condena por homicidio puedan utilizar esa modificación a su favor para poder reabrir su caso en una posible casación o revisión, ¿es posible esto? Gracias, Julia. Por supuesto, la ley posterior más favorable sí se aplica de manera retroactiva. Si es que, digamos, eliminaríamos el delito de homicidio, todos los que son condenados por homicidio tendrían que salir libres, para que lo entiendas más rápidamente. Pero esta ley de la legítima defensa es una ley que no tiene mucho efecto por lo siguiente. Ya estaba regulada la legítima defensa. Lo que han hecho es una aclaración. Pero si te sirve para una revisión y todavía tienes una casación, sí puedes utilizar esta ley porque es ley penal y si es más favorable puede ser retroactiva. Listo, la última. Edith Zaida, abre tu micro. Edith, Doctor, vamos. Antes de que nos cierre el organizador, dinos. O Albino Moroco, ha levantado la mano. Sí, buenas noches, doctor. disculpe, ¿no se me Este, escuchaban? gracias, doctor. Perdón. Dinos, Hola. Albino. Sí, doctor, tengo acá una pregunta. Por ejemplo, he visto un caso en por un delito de tocamiento indebido, ¿no? En este caso se le inició un proceso de investigación en sede penal, pero también al mismo tiempo le aperturaron un proceso disciplinario, ¿no? Por un tema de la normativa del Código de Ética, Conducta, imagino. ¿Dónde trabajaba? Bueno, en este caso era en el sector educación. Ya. Entonces, en este caso, doctor, configuraría la doble sanción, porque por No, la vía administrativa, bueno, se le destituyó al servidor, ¿no? De su centro de labores, y sin embargo Albino, continuaba te contesto también el proceso. rápidamente. No se aplica porque el fundamento es distinto. Recuerden que para la triple identidad tiene que haber objeto, sujeto y fundamento. En el caso que me has propuesto, el hecho es el mismo, la persona es la misma, pero el Ujú, fundamento es distinto. En un caso es sus obligaciones como docente, ujú, incumplidas. En el caso del tocamiento es afectar desarrollo psicosocial de una niña. Son dos fundamentos distintos, no aplica. ok. Lo mismo en todo caso, en el caso, por ejemplo, de la normativa de control gubernamental, en el que la norma de la Contraloría, por ejemplo, siempre establece que las sanciones administrativas son independientes de las responsabilidades penal o civil. En todo caso, tampoco aplicaría la doble sanción. Esa normatividad para mí es inconstitucional, es que no puede ser general. Tú en cada caso tienes que identificar, hay identidad de objeto, sujeto y fundamento. Si encuentras los tres, no puede haber doble sanción. Pero si el fundamento cambia, entonces sí se puede. ¿Ya? Entonces esa ¿No? generalidad, pero lo que han puesto es inconstitucional. Se tiene que analizar caso por caso. Caso por caso. ¿Ya? Ya, ok, Ri- gracias. Ribet, la última. Doctor, disculpe, ¿será que se me escucha? A ver, Edith, te escuchamos, pero rapidito porque Sí, el doctor. organizador ya nos quiere cortar. Buenas noches, disculpe. El principio de lesividad nos comentó, nos indicó que, bueno, si una persona cometía, por ejemplo, este señor que habías utilizado 5 hojas y pues se lo acusó, ¿no? Y en este caso, sí, y estamos ante una situación de que un policía recibe de coima 5 soles, ¿se puede aplicar ese principio de lesividad? De mínima intervención, ¿no? Está bien. Es que depende del caso, ¿no? Depende del caso, porque si no vamos a estar que al policía le podemos dar hasta 5 soles, ¿no? Va a funcionar mucho en las circunstancias y se va a tener que analizar si 5 soles sería, en el caso concreto, una afectación mínima al bien jurídico tutelado. Recordemos que el peculado
es un delito pluriofensivo, ¿no? Afecta varios delitos y varios bienes jurídicos, y si solamente es la apropiación, 5 hojas no sería penalmente relevante. Pero en el tema que tú me estás comentando del policía que pide, no está cometiendo peculado, es cohecho, soborno. Y entonces cambia la figura porque la sola presentación, la sola solicitud afecta gravemente a la administración y afecta gravemente al bien jurídico tutelado. Entonces, miren cómo se analiza el caso. No es lo mismo, no es lo mismo el ejemplo que me has puesto con el tema del peculado de las 5 hojas de la Universidad de Huancavelica. Listo. Una más, Giovanni Alfaro. Gilmar, qué gusto. Giovanni o Rivet Carmona, a que falte uno más y Bill nos corta. Una pregunta más para cortar. Listo. Si es que Buenas no, noches. te escucho. Sí, doctor. Solamente quería hacerle la consulta respecto a qué momento se debe aplicar la preeminencia del derecho penal frente al derecho administrativo, porque también conocemos que en el derecho administrativo existe la autonomía de la responsabilidad administrativa del administrado. Entonces, ¿en qué momento se debe aplicar esa preeminencia y si es aplicable en todos los casos? Porque he leído algunos casos en los cuales es absuelto la persona en el fuero penal, pero en el fuero administrativo le encuentran responsabilidad, porque se agarran del principio de autonomía de la responsabilidad, ¿no? Ok. Entonces, ¿en qué momento se Te podría entendí, aplicar? Muchas Rivet. gracias. Muy fácilmente, muy fácilmente. Miren, yo he dicho que hay preeminencia cuando surgen 2 investigaciones simultáneamente, una administrativa y una penal. Cuando ocurre eso, la administrativa debe esperar, se suspende, no se elimina. Y entonces, si el derecho penal lo absuelve porque no tienen todos los elementos, recuerden que en materia penal se necesita elementos objetivos y subjetivos. En cambio, en materia administrativa, solamente objetivos, no se necesita dolo. Y entonces, archivado el proceso penal, sí se podría legítimamente sancionar con menor intensidad la misma conducta. Es lo que se tiene que entender, ¿no? Al margen de la norma. Entonces, es para evitar más bien que se beneficien, porque si ya le sanciono y tiene el mismo fundamento, ya no le puedo seguir penalmente. En el ejemplo que les puse de conducción en estado de ebriedad, el Tribunal Constitucional se pronunció. Si ya le has puesto papeleta, es el mismo objeto, el mismo sujeto, y es el mismo fundamento, seguridad pública, ya no puedes activar el derecho penal. Por eso es que hay preeminencia. Primero, si están simultáneamente, resolvemos en materia penal, y si se archiva recién, se activa el derecho administrativo sancionador o disciplinario, dependiendo de cuál sea la conducta objeto de investigación. Listo, señores, muchísimas gracias realmente. Qué lindo que haya preguntas, de verdad que motiva mucho al expositor. Yo les agradezco por la atención y le doy el pase a nuestros amigos de Bill que han tenido la gentileza de convocarnos para poder conversar con ustedes sobre este tema muy interesante, ¿no? Derecho penal subjetivo o principios del derecho penal. Muchísimas gracias, doctor, por responder a las preguntas de los participantes. Gracias por acompañarnos en esta sesión, por haber aceptado la invitación de B-Lawyer. Nos sentimos muy honrados por ello y esperamos que en una próxima ocasión vuelva a aceptar una invitación, doctor. Para nosotros siempre será un gusto, un honor poder escucharlo, aprender de usted. Muchísimas gracias, doctor. A disposición siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias.